Así que les comunico, el tema de esta semana tiene como título autoridad. Amén. La autoridad del Padre en el Hijo. ¿Sí? ¿Cuántos creen que la iglesia está llena de esa autoridad del Padre? Cada uno de los que estamos sentados o de los que están sentados, los que estamos en este auditorio, tenemos esa autoridad del Padre, el cual Él nos delegó en Cristo Jesús, para que funcionemos y en el camino se vaya manifestando a través de cada proceso, a través de cada plataforma que el Padre nos permite llegar. ¿Sí? ¿Algún hermano que haya venido por primera vez? Gloria a Dios, démosle un fuerte aplauso a nuestro hermano, démosle la bienvenida. Qué maravilloso de que nos visite. Gloria a Dios por sus vidas. Esta es su casa, esta es su familia. Las puertas siempre van a estar abiertas para usted, para cada miembro de su hogar, pues aquí estamos para servirles, que a eso es lo que nos ha enviado el Señor, a servirles, ¿sí? Y aún la autoridad de la cual vamos a estar hablando en esta semana se centra en el servir. Amén. ¿En qué se centra la autoridad? En servir. Y yo les invito, por favor, que abran en el libro de Mateo, capítulo 8, versículo del 5 al 10. Mateo, capítulo 8, del 5 al 10. Mateo 8, capítulo 8, versículo 5 al 10. La palabra del Señor la leemos en el poder del acuerdo y dice en el versículo 5: cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó: Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlos, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían a él y les dijo la verdad: no he visto una fe como este hombre en Israel. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, el cual tú nos permites disfrutar, el cual tú nos permites, Padre amado, gozarnos, papá, de esa medida de gracia que tú has depositado en los hermanos, que tú has depositado en esta gloriosa familia, Dios. Declaramos, Espíritu Santo, que tú ministras, Señor, suministras la palabra conforme tu voluntad. Dice que tú escudriñas hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y eres tú, mi Señor, quien sabe qué es lo que estamos, Padre amado, en este momento necesitando, no como algo que nos haga falta, sino como algo de qué conocer, Señor. Y en esta mañana, papá, declaramos, Dios eterno, que te queremos conocer más a ti. Te queremos conocer más a ti, Señor, aún en los procesos, conocerte más a ti, aún en la abundancia, conocerte más a ti, Señor. Eres tú quien dice las Escrituras que está siendo formado y conformado en nosotros, Padre. Y aquí estamos para que nuestro entendimiento sea renovado y que tu Espíritu sea afirmándonos, Señor, en este glorioso camino de la fe, en este glorioso y poderoso camino de la verdad y de la justicia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor y Rey. Amén. Gloria a Dios. Pues si nos vamos a las Escrituras, al igual lo que estábamos en este momento leyendo, dice que el siervo de un soldado, de un hombre que lideraba no tan solo digamos de esta manera, un pabellón o un pelotón, sino que dice que eran 3 y 4 que estaban bajo su autoridad. Este hombre conocía lo que era estar sujeto a una autoridad.
Y cuando este hombre identifica que Jesús va entrando a Capernaum, dice que él envía a uno de sus siervos a decirle que sane a aquel que estaba enfermo. Cuando estos hombres llegan a Jesús, lo que hacen es replicar lo que su líder les enviaba a decir. Cuando leemos las Escrituras, dice la palabra del Señor que Él sabe lo que es estar bajo autoridad. En pocas palabras, reconoce que en Jesús había autoridad. Y no tan solo reconoce que en Jesús había autoridad, sino que Jesús estaba bajo autoridad. Es por eso que el Señor constantemente en los libros del Evangelio dice que Él, cuando vino a esta tierra, no vino a ejercer su autoridad, no vino a hacer su voluntad, sino que vino a obedecer a aquel que lo había enviado. Cuando nosotros queremos ejercer autoridad sin sujetarnos a nuestra autoridad, lo único que estamos produciendo es un autoritarismo y una jerarquía sobre las demás personas. La autoridad no tan solo se le enseña por palabras, sino que la autoridad se la ejerce a través de la función que el Padre nos ha asignado. Yo no puedo obligarle a alguien que haga algo si yo no le estoy modelando ese ejemplo de autoridad. Yo no puedo decirle a mis hijos que obedezcan lo que yo estoy diciendo si yo no estoy siendo sujeto a la voluntad del Padre. Lo único que vamos a estar cometiendo es tratar de enseñarle a nuestros hijos algo que ni nosotros vivimos. Y ahí es donde se sale de aquella medida que el Padre nos ha asignado. Y comenzamos a realizar cosas basado a nuestro conocimiento, basado a nuestra voluntad. La autoridad, para que se ejerza de una manera correcta, tiene que estar sujeto a obediencia. El Hijo estaba sujeto a la obediencia del Padre. Dice que Él fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En ningún momento Jesús se salió del parámetro, de la medida que el Padre le había enviado que cumple en esta tierra. El modelo de autoridad no nos lo enseña un hombre terrenal, sino que parte desde el mismo Hijo de Dios. Aunque Él vino a cumplir una función a esta tierra, en Él, en su naturaleza, había obediencia. Este centurión, este soldado entendió, yo creo, por ahí un chispazo, como aquel Pedro cuando dijo: verdaderamente eres tú el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Este soldado romano también ha de haber recibido una intervención del Espíritu para que pueda reconocer la autoridad que había en Jesús. La autoridad que ejercemos como hijos de Dios no se basa a una información, se basa a una verdad revelada por el Espíritu. Si queremos actuar o queremos obedecer a una autoridad con un corazón correcto, pues las directrices tienen que ser recibidas por el Espíritu. Porque es en el Espíritu y por el Espíritu donde la autoridad se va a ejercer y donde la autoridad se va a evidenciar en aquella persona que necesita esa autoridad. No es por cuanto yo desee hacer algo, sino si es que estamos sujetos a la autoridad del Padre. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20, dice que el Señor nos ha establecido, nos constituyó como embajadores de Cristo aquí en la tierra. Toda la autoridad, todos los recursos que necesitamos para funcionar en esta tierra o para manifestar el gobierno de Dios ya se nos ha sido dado.
Si somos embajadores de su reino, pues aquel que gobierna ese glorioso reino ya nos dispensó todos los recursos. Porque sería injusto que enviemos a alguien a algún lugar a ejercer una función sin los recursos necesarios. Y cada uno de los que estamos en este lugar y los que están conectados saben de que tenemos un Padre justo. ¿O acaso nosotros como padres terrenal enviaríamos a nuestros hijos a un lugar sin los recursos necesarios? ¿Cierto que no? Ahora el hombre, dice la palabra del Señor, siendo malo sabe dar buenas dádivas. ¿Cuánto más nuestro Padre? ¿Cuánto más Él que conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón? Él nos constituyó embajadores de su reino para funcionar, para manifestar su gobierno en esta tierra. Hay muchas personas que dicen, Señor, cuando suba al cielo voy a hacer tu voluntad. Y no saben que ese cielo ya está en nosotros. Ese gobierno ya está en nosotros. El reino se aproxima. El reino ya está entre ustedes. No hablaba de algo físico. Hablaba de alguien que estaba dando a conocer el gobierno del Padre, que es el Hijo. Y ese gobierno ya está establecido y constituido en cada uno de nosotros para que ese reino se siga expandiendo a través de la función que estamos ejerciendo en todos los lugares donde hemos sido establecidos. El reino ya está establecido. Ahora es nuestra labor que ese reino se siga expandiendo. Al lugar donde Dios te ha permitido que vayas. Aunque humanamente muchas veces decimos, Señor, ¿pero qué voy a decir? Es que no somos nosotros los que vamos a decir. Es su Espíritu a través de nosotros. Jeremías 1 decía, Señor, ¿pero qué voy a decir si soy un niño? Su gobierno ha sido dispensado por el Espíritu. ¿O a cuánto no nos ha pasado que a veces llegamos a un lugar y en el camino vamos diciendo, bueno, voy a decir esto de aquí. No, mejor voy a decirlo de acá. Señor, mejor lo aquí. Cuando llegamos a ese lugar no decimos nada de lo que estábamos pensando. Porque no somos nosotros. Es su Espíritu a través de nosotros. Es su autoridad a través de nosotros. Es su gobierno a través de nosotros. Dice que Él nos ha hecho instrumento de justicia. Y el instrumento es utilizado para una función específica. Cada uno de los que estamos aquí somos instrumentos de justicia. Un instrumento que está está funcionando para cumplir un propósito. Un instrumento que está siendo utilizado para cumplir un propósito. Es por eso que ustedes son un regalo del cielo para el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes son un regalo del cielo. Nosotros deberíamos de estar agradecidos y sentirnos honrados por el Padre en habernos dado a cada uno de ustedes. Ustedes son un regalo de Dios. No se trata de lo mucho o de lo poco que hagamos, sino cómo Dios nos está usando en el lugar donde nos estableció. Son un instrumento de Dios. Es ese medio o ese vehículo que Dios está utilizando para que su gloria y su reino se siga expandiendo. ¿Cuántos hijos gloriosos están aquí?
¿Cuántos hijos bendecidos están aquí? Esa es nuestra realidad. ¿Cuántos creen que la autoridad del Padre está en nosotros? Amén. Es esa nuestra realidad. Ya no tenemos que estar pensando, ay, ¿será que soy un llamado de Dios? No. ¿Acaso será que Dios me va a usar para que Él se glorifique? Son preguntas que ya no encajan en esta nueva naturaleza. Son preguntas que ya no tienen valor en esta nueva vida en Cristo Jesús. Son preguntas que ni deberían ni de pasarse por nuestra mente. Porque es como estar haciendo vana la cruz. Es como estar haciendo vana la gloriosa obra redentora de Cristo en cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, a pesar de un proceso de 14 años, donde él comenzó a entender su asignación, su labor hacia los gentiles, fueron 14 años. Pero cada vez o cada experiencia que él iba teniendo, más claro, mayor nitidez era la vida de Cristo en él. Es por eso que llega un punto de decir que todo lo que él era, todo lo que él tenía, lo era contado por basura. Porque aunque sirvió en un momento, pero llegó a su tiempo de caducidad. Lo que él creía que sabía, un hombre que sabía 3 idiomas, un hombre que era elocuente, preparado, se formó a los pies de los rabinos más preeminentes de ese tiempo. Pero dice que en todo eso él lo contó como algo que ya había llegado a su tiempo de caducidad. Pero sirvió en su momento. Y cada vez y más la vida de Cristo se estaba haciendo más evidente en su vida. La autoridad del Padre está en ustedes. Amén. La verdadera autoridad es de origen espiritual. Esa autoridad procede del espíritu de aquel que ejerce la autoridad e impacta sobre la persona sobre quien ejerce la autoridad. Hay una frase del escritor Waldo que dice: únicamente la obediencia tiene derecho a ser ejercida en autoridad. La obediencia nos certifica la autoridad del Padre. Cuando aquellos que ejercen autoridad no están viviendo en obediencia a su más alta autoridad, ¿qué ocurre? En ese caso ellos no tienen autoridad, sino poder en su voluntad, presión emocional o argumentos de fuerza. Todo esto ya no viene del espíritu, sino del alma, y por ello solo tocan el alma de sus seguidores, y por ello estos pueden responder con resentimiento y amargura. Hay muchos hombres que han violentado la autoridad y lo que han hecho es enseñorearse sobre muchas personas. ¿Y eso qué es lo que ha producido? Que personas que han llegado a un lugar como este se tengan que ir. Porque así como estaban siendo abusados afuera en el mundo, también se sintieron abusados en un tiempo aún dentro de las congregaciones. Porque el hombre que estaba al frente enseñando perdió el rumbo de lo que es una verdadera autoridad. Vuelvo y repito, la autoridad parte del servir. Jesús dijo: yo no he venido para que me sirvan, sino para qué? Servir. La autoridad parte cuando nosotros dejamos los títulos y le lavamos los pies a aquellos que lo necesitan. Es ahí cuando se ejerce esa verdadera autoridad como hijo de Dios. Es ahí cuando evidenciamos cuál es la autoridad a la cual estamos sujetos. Una autoridad que tiene un legado de servir o una autoridad que tiene un legado de
sobreponerse, de violentar a las demás personas. Cristo Jesús dio su vida y nos incluyó en su muerte, sepultura, resurrección y ascensión para que nosotros disfrutemos y administremos esa autoridad que proviene del Padre. Pablo constantemente le enseñaba y enfatizó más a los corintios cuando les enviaba la carta y le decía: ausente, quiero ser noble con ustedes, para que cuando vaya a ustedes no tenga que ejercer autoridad. Porque muchos de ellos lo veían a Pablo como un hombre débil. Es más, hasta negaban su función apostólica. Y a más de uno de los que estamos aquí, si en su momento hemos sido probados en esa situación, ¿cuántos a veces nos hemos preguntado ahí en el rinconcito, verdad lo que me dijo el hermano? ¿Será o no será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Y muchas veces han puesto en nosotros que pongamos en tela de duda nuestro llamado en el Señor. Y dice 2 de Corintios, capítulo 13:10, dice: les escribo todo esto antes de ir a verlos, con la esperanza de no tener que tratarlos con severidad cuando finalmente llegue. Pues mi deseo es usar la autoridad que el Señor me ha dado para fortalecerlos, no para destruirlos. Entonces, ¿en qué consistía la autoridad que Pablo había recibido de Dios? En edificar, en construir, en afirmar, aunque muchos no quieran recibir. Pero esa es la función que tenemos que cumplir. Pablo dice: la autoridad que se me ha sido dado no es para destruir, sino ¿para qué? Para afirmarlos, para que entendamos que no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. En cierta ocasión, la madre de Santiago y Juan le dijeron: Señor, cuando estés en el trono del Padre, haz que mi hijo se siente a la derecha y otro a la izquierda. Y Santiago y Juan tomaron una atribución de decir: sí, Señor, que así sea. Y el Señor le dice: eso a mí no me compete. Los gobernantes de este tiempo se enseñorean, gobiernan con una autoridad para violentar al más débil. Pero si ustedes quieren tener autoridad, si ustedes quieren servir, quieren ser grandes, tienen que servir. Cuando a veces queramos ejercer una falsa autoridad, automáticamente digamos: tengo que aprender a servir. Quiero ser grande en el reino de los cielos, aprendamos a servir. Quiero ejercer esa autoridad del Padre, aprendamos a servir. No es que yo quiero decir cómo tienen que hacerse las cosas, aprendamos a servir. Si no sabemos servir, nunca vamos a cumplir con una correcta autoridad. Nunca vamos a ejercer una correcta autoridad. Y no tan solo lo estoy llevando al ámbito congregacional, sino aún en la familia. A veces hay personas, hay padres de familia que se creen con la máxima autoridad para violentar en el matrimonio y con sus hijos. Es que yo soy la cabeza del hogar. Es que a mí el Señor me puso como cabeza y no por cola. Y comenzamos a ofender. Y comenzamos a imponerle a las demás personas qué es lo que tienen que hacer conforme nosotros creemos que es. Y comenzamos a ofender a nuestras esposas.
Y comenzamos a maldecir a nuestros hijos. Y hay personas que creen que eso es autoridad. Y eso es un indicio de que la autoridad se perdió en casa. Ese es el preámbulo de que la autoridad ha sido rota. Ya lo que se está ejerciendo ahí es una jerarquía queriendo oprimir al resto de la familia. Y la palabra es clara. Dice que el hombre es cabeza de hogar. Pero asimismo, esa cabeza tiene que estar sujeta a Cristo. Y llegamos a ejercer una mala función que a veces hasta queremos anular la función de las esposas o de los hijos en el hogar. No es que yo soy el ungido de Jehová y a mí tienen que obedecerme. Nadie me puede tocar. Nadie me puede llevar la contra. Pero ¿por qué tú lo llevas? Queremos enseñar algo que o la persona quiere enseñar algo que ni ella misma lo está cumpliendo. La autoridad sana. La autoridad construye. La autoridad levanta. La autoridad guía a las personas. Porque todo se centra en el servir. Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Y ahora nosotros que no merecíamos de esa gracia y fuimos alcanzados por la gracia, ¿por qué no ahora ejercemos por gracia lo que por gracia recibimos? La autoridad está sujeta al orden de Dios. La autoridad está sujeta al propósito eterno de Dios. Todo lo que se salga de esa medida es alma, es carne, es voluntad de hombre. Pero bendito el día que el Señor comenzó a abrir nuestros ojos y a enseñarnos que la autoridad no es delegada por hombres. La autoridad proviene de Dios. La autoridad proviene de Dios. Es el Padre quien le da autoridad al Hijo. Y nosotros disfrutamos de la autoridad del Hijo en cada uno de nosotros. Aprendamos a administrar esa autoridad. Aprendamos a cumplir con una verdadera autoridad. Hombres que eran perseguidos para ser asesinados. Hombres que pasaban hambre. Hombres que tenían días que no comían. Eran personas que habían entendido por proceso y por revelación de que la autoridad tenía que ser ejercida para construir. No es que así como me fue a mí, yo quiero que le vaya a los demás. En un tiempo de mi vida, pertenecía al cuerpo de infantería de marina. Y todo lo que el de arriba tenía que decir, se tenía que cumplir. No se le podía ni añadir, ni se le podía quitar. Todo lo que el comandante decía, la tropa tenía que cumplir. Todo lo que el padre estableció, los hijos tenemos que cumplir. Nosotros no podemos ni añadirle, ni quitarle. Tenemos que obedecer. Si no obedecemos, nos estamos yendo en contra del diseño.
Es por eso que a este hombre dice que no le importaba ni gastarse a sí mismo para que la iglesia y el reino de Dios avance. Pablo dice, si es que me tengo que gastar yo, si es necesario que tenga que gastarme yo, no importa. Pero el propósito avanza. El plan eterno de Dios avanza. La autoridad del Padre avanza. Nada nos puede detener. Nada tiene la potestad de detenernos. La iglesia está tan llena de autoridad y de poder de Dios que nada nos puede detener. En cierta ocasión escuché, dice, el gobierno sabe que la iglesia tiene poder y autoridad. El sistema sabe que la iglesia tiene poder y autoridad. Pero muchas veces la iglesia no conoce que esa autoridad y poder operan en ellos. Porque nos centramos más en lo que hacemos que en lo que entendemos, que en lo que sabemos que tenemos. Toda autoridad, dice, que proviene, es delegada por Dios para tener un correcto funcionamiento. Aún en medio de ese problema, aún en medio de esa escasez, aún en medio de esa adversidad, la autoridad del Padre, la cual ha sido delegada en cada uno de nosotros, tiene que seguir avanzando. Tiene que seguir dándose a conocer. Porque si no, ¿de qué sirve decir que le creemos a Dios, pero cuando tenemos que obedecer, no lo hacemos? Dios muestra a través de sueños, a través de visiones, su propósito en nosotros. Pero a veces decimos, sí creo, Señor, pero en el momento de ejercitarlo, en el momento de ponerlo por obra, nos quedamos a mitad de camino. Señor, aunque se levanten 1000, a veces ni siquiera no es ni por los 1000, sino por uno mismo que no avanza. Que nada nos detenga. Porque todo lo que necesitamos para funcionar correctamente en esta tierra, ya lo tenemos. Esa es la buena noticia del Evangelio, que aún no mereciéndolo, lo recibimos. Que aún no siendo apto para vivir y disfrutar de este glorioso Evangelio, lo recibimos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Entenderlo. Ahora, ¿cómo puedo ejercer autoridad? Entendiendo cuál es la autoridad a la cual estoy sujeta. Para que no cometamos el error de enseñorearnos sobre los recursos que el Padre nos ha dado. ¿Cómo puedo ser buen padre? Sujetándome a la autoridad. ¿Cómo puedo ser buena esposa? Sujetándome a la autoridad. ¿Cómo puedo ser un buen empresario? Sujetándome a la autoridad. Porque si no vamos a querer dar ejemplo de lo que ni siquiera vivimos. Todo, absolutamente todo está sujeto a la vida de Dios. Porque ahora es su vida en nosotros. Ya no funcionamos por nuestra propia voluntad, sino ahora por la voluntad del Padre. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no funciono por mis pensamientos, sino que ahora la mente de Cristo me gobierna. Ya no me alimento del árbol del bien y del mal, sino ahora nos alimentamos del árbol de la vida. Ahora es Cristo en nosotros. Es su Espíritu el que nos guía. Es su Espíritu el que nos va direccionando. Es su Espíritu el que nos va abriendo el entendimiento. Pero todo está sujeto al gobierno de Dios. Es su gobierno en nosotros. ¿Qué nos hace falta?
¿Qué necesitamos? ¿O qué no estamos entendiendo? A veces estamos tan distraídos, peleando, esforzándonos a conseguir algo que ya tenemos. A veces estamos tan desorientados, tratando de buscar a alguien que ya tenemos. Y cuando nos desviamos, es porque hemos perdido la mirada en Cristo Jesús. Cuando no cumplimos con las funciones correctamente es cuando hemos desviado nuestra mirada de Jesús, como el autor y consumador de la fe. Es Él en nosotros. Es su vida operando a través de nosotros. Cuando llegan personas por primera vez a este lugar o a cualquier congregación, es su vida y su autoridad recibiéndolos. Porque es Cristo el que está operando en el corazón de cada uno de ellos. Si permanecen es porque Cristo está operando en ellos. Es porque estamos funcionando correctamente. Es porque está habiendo unas buenas directrices. Pero es su vida a través de cada uno de nosotros como instrumento de justicia. Funcionemos correctamente. Trabajemos en equipo. Avancemos como familia. Operemos en el poder del acuerdo. Y nos daremos cuenta que separados de Él, nada podemos hacer. Pablo le dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Si tan solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, ¿qué haremos si en ti hallamos la vida? Nos puede hacer falta todo. Pero lo único que no nos va a hacer falta es su vida. Porque dice que ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar de su amor. Nada, nada, absolutamente nada. Ya no depende de nosotros. Es su vida en mí. Padres, líderes, maestros, cada función opera en la autoridad del Padre. Cada función tiene que operar en la autoridad de Dios. Muchas veces no nos resistamos a esa autoridad. Aun cuando no queramos, es cuando más tenemos que aceptar su voluntad. No tenemos de otra. Podemos buscar la vía de escape, pero no tenemos de otra. Así como la persona va, retorna. Es Él. Que eso quede bien improntado en nuestro espíritu, que es Él. Todo lo que pongamos en Él va a prosperar. Todo lo que ha sido plantado en Él va a prosperar, va a fructificar. Los recursos que hemos recibido es para administrarlos correctamente, pero lo tenemos. Amén. Lo tenemos, lo tenemos. Y para finalizar, Jeremías 1, 9 y 10 dice, luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo, mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar.
y a otros deberás edificar y plantar correctamente. La autoridad que Jeremías no entendía era que esa autoridad funcionaba conforme la voluntad de Dios. En unos casos para derribar, para arrancar, en otros casos para sembrar, para edificar, para construir. ¿Qué les quiero decir? Que en ese momento no depende de lo que yo crea que es bueno hacer, sino de cuánto yo estoy entendiendo su diseño. Hay cosas que en el camino se presentarán que con la autoridad del Padre necesitan ser arrancados, necesitan ser destruidos, necesitan ser quitados. Pero hay otros casos donde la autoridad tenemos que ejercerla para construir, para edificar. Cuidado, nos vamos a equivocar y vamos a querer arrancar donde tenemos que edificar. Vamos a querer destruir donde tenemos que construir. Es entender su diseño. Jeremías dice, no sé hablar. Jeremías dice, Señor, ¿quién soy yo? Mucho hemos dicho, Señor, ¿quién soy yo? Esta humilde ovejita, la última del redil, Señor. Pero cuando entendemos que somos hijos llenos de la autoridad del Padre, vamos a entender en qué momento tenemos que funcionar correctamente. Hay momentos cuando hay que corregir a nuestros hijos, como hay momentos cuando tenemos que hacer silencio. Hay momentos que tenemos que exhortar a la iglesia, como hay momentos que tenemos que aprender a escuchar a la iglesia. Hay momentos de edificar como hay momentos de destruir. Dice Eclesiastés, tiempo y ocasión. Ni nos podemos adelantar ni tampoco nos podemos retroceder. Todo tiene tiempo y ocasión. Pero ¿de qué manera voy a saber? Cuando permanecemos unidos a la vida. Cuando Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Porque es ahí como podemos llevar muchos frutos. Es ahí donde vamos a entender cuál es la tarea, cuál es la función. Señora, tú a unos los pusiste a arrancar, pero a otros pusiste para sembrar. A unos pusiste para destruir, a otros pusiste para construir, Señor. Esa es la diversidad del cuerpo. Nadie está hecho de una misma forma, pero la autoridad es una. Las funciones son muchas, pero la autoridad es una. Los dones son muchos, pero la autoridad es una. Los talentos son muchos, pero todos a un mismo espíritu. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies y démosle gracias a Dios. Gracias porque su autoridad está en nosotros. Gracias porque su autoridad opera en nosotros. Ya no somos aquella ovejita, ahora somos sus hijos. Ya no somos aquellos siervos inútiles, ahora somos sus hijos, parte de la gloriosa familia de Dios. Todo ha sido dado en el Hijo. Todo es disfrutado en el Hijo. Todo es administrado en el Hijo. Nada de lo que proviene del Padre es desligado del Hijo. Y la palabra del Señor dice que el que se une a Cristo, un espíritu, es con Él. Todos los que estamos aquí, estamos ligados a su vida. Somos uno en Él. Somos uno en Él. Nada nos podrá separar, nada nos podrá desviar cuando tenemos nuestra mirada puesta en aquel que es el autor y consumador de la fe. Nada, absolutamente nada, nada, ni problema, ni escasez, ni abundancia, ni los mayores logros, éxitos que alcancemos en esta vida, nada nos podrá separar de su amor.
nada nos podrá impedir funcionar en su autoridad. Los dones se sujetan a la autoridad de Cristo. Los talentos están sujetos a la autoridad de Cristo. Sucedían milagros, prodigios, señales, pero todo estaba sujeto a su autoridad. Hombres que fueron resucitados, paralíticos que fueron levantados, sordos que comenzaron a escuchar, mudos que comenzaron a hablar. Todo estaba sujeto a la autoridad del Padre. Todo estaba sujeto al propósito del Padre. Y es ahí donde el Señor le dijo: Padre, todo lo que tú me entregaste, nada se perdió. Declaramos en el nombre de Cristo Jesús que todo lo que el Padre nos ha dado, todo lo que el Padre nos ha dispensado, familia, finanza, ministerio, dones, talentos, empresas, todo, absolutamente todo, nada se perderá. Nada se perderá. El hombre podrá decir muerte, pero Dios ha constituido vida y vida eterna. El hombre podrá hurtar, el hombre podrá destruir, el hombre podrá robar, pero Dios dice que nada se perderá. Tus hijos no se perderán. Tu matrimonio no se perderá. Tus finanzas, tus empresas no se perderán. Porque todo lo que el Padre nos ha dado, Él mismo lo preserva. Él mismo los preserva. Personas que han venido pasando procesos de enfermedad han creído que ya todo está perdido. Pero por la palabra declaramos que nada se perderá. Sea que vivamos, sea que muramos, en Cristo, en Cristo, en Cristo vivimos. De Él somos, por Él andamos, por Él vivimos. Nada se perderá. Nada se perderá. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque es en ti en quien aprendemos, papá. Es en ti en quien lo administramos. Es en ti, mi Señor. Padre amado, Señor, declaramos, Dios, que esa misma autoridad que se ejerció, Padre, en el siervo del centurión, donde no fue necesario que estés presente, sino que tan solo la palabra fue soltada. Y dice que aquel hombre fue sano. Hoy declaramos, Padre amado, Señor, por tu palabra, Dios, que toda aquella persona que ha estado postrada, Señor, en una cama, todos aquellos enfermos que han estado postrados en un hospital, declaramos que son sanos en Cristo Jesús. Relaciones en el matrimonio que han estado enfermas, Padre amado, declaramos por la palabra que son sanos en Cristo Jesús. Declaramos relaciones sanas, matrimonio sano, relaciones de padre a hijo sanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí declara que tu matrimonio es sano, que tus hijos son sanos, que tus abuelos, que tu negocio, que tu finanza son sanos en Cristo Jesús. Son sanos en Cristo Jesús. Gracias, papá. Gracias porque esta familia es sana, Señor. Gracias porque esta familia es sana, Padre. Esta familia es sana, Dios es sana. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, papá, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Toda opresión, Padre, toda angustia, toda ansiedad, toda desesperación, toda depresión, papá, Padre, es anulada, es cancelada, Dios, es quebrantada en el nombre de
de Cristo Jesús. Toda persona que ha venido oprimida, Señor, desesperada, Padre amado, declaramos libertad por tu palabra. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, Señor. Declaramos que disfrutamos de esa verdadera libertad, que nada nos podrá oprimir, que nada nos podrá desesperar, que nada nos podrá angustiar, Padre, sino que es tu palabra la que ha traído verdadera libertad a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias porque somos un cuerpo sano. Somos un cuerpo sano. Funcionamos, Padre, sanos. Nuestra funcionalidad es sana, papá. Gracias te damos, mi Rey. Te damos gracias, Señor. Porque aún todo lo que se haya querido levantar en esta semana a conspirar, Padre, en nuestra contra, declaramos, Señor, y evidenciamos la victoria en la cruz. Es esa nuestra certificación, es esa nuestra garantía de que somos más que vencedores, papá. Ninguna arma forjada prosperará en nuestra contra, sino que toda obra de las tinieblas ya ha sido derribada, ya ha sido, Señor amado, quebrantada, ya ha sido vencida en el nombre de Cristo Jesús. Ya ha sido vencida en el nombre de Cristo Jesús. Precioso Rey, dice las Escrituras que tú venciste, avergonzaste y exhibiste públicamente todo principado y potestad, Padre de la gloria. Descendiendo, Padre, hasta la misma muerte y venciendo la muerte y el pecado, Dios. Padre amado, para hoy, Señor, disfrutar y vivir en esta gloriosa y verdadera libertad que es a través de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias te damos, mi Rey, en el nombre que es sobre todo nombre, donde toda rodilla se dobla. Toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Ese nombre que es sobre todo nombre, Padre, es el que profesamos, es el que declaramos, es el que anunciamos, es el que predicamos, Padre. Donde no hay otro nombre, mi Señor, sino el tuyo. El tuyo, papá, el que es merecedor de toda gloria, honra, alabanza y poder. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque nos guías a toda verdad. Gracias te damos, mi Rey, en el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. También